Ángel, buen día, estamos solitos. ¿Qué ha pasado con los demás? Aquí está ya José María, Paola, Luz. ¿Cómo está, doctorita? Muy buen Buenos día. días, doctora. Buen día, doctora. Buen día de Dios. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido en su control? Era examen, doctora. Uy, ¿cómo les ha ido en su examen? Más o menos. ¿Y por qué más o menos? ¿No han estudiado? No, los nervios, doctor. Traiciona. Ay, los nervios, ¿no? Eso tienen que templar los nervios. Después, ¿qué van a hacer en sus defensas? Digo, en sus audiencias. No pueden decir, estoy nervioso o nervioso, no se puede. Uno tiene que salir nomás adelante. Qué pena. ¿Y todos dieron su examen? Doctora, ahorita algunos compañeros están dando examen justamente porque no ha alcanzado el tiempo. No, seguro. Seguro que sí. Que no les ha debido alcanzar porque es un grupo numeroso. ¿Cuántos son? 45, 50, doctor. Imagínense. ¿Y cuántas preguntas les han hecho? Dependiendo, si estábamos muy seguros, era una sola pregunta, o si es que respondíamos con duda y era 2 o 3, dependiendo cómo se respondía, doctora. Wow. 2 o 3 preguntas. No, una es factible si son 50 estudiantes. 1 minuto por cada estudiante, 1 minuto y medio, tal vez. 1 minuto y algunos segundos. Pero luego si ya son 2 o 3 preguntas, ya es más difícil, ya es más complicado. Me alegro, pero que se estén preparando para esos exámenes. Porque a los estudiantes les da miedo dar exámenes orales. No quieren. Bien. A lo nuestro. ¿En qué nos hemos quedado la última clase? ¿Quién se anima a participar? Doctora, buen día. Soy Leticia. ¿Puedo participar? Claro. ¿Me ve? Creo que está ahí. ¿Me ve? Todavía. Ahora sí la veo. Gracias, Leticia. Ahora sí. Bueno, la anterior clase estábamos viendo lo que era la anotación preventiva, ¿no? Nos había dicho que era como una inscripción que se hacía a la demanda contenciosa acerca de la partida, ¿no? Y del registro público del bien mueble o del bien inmueble. Veíamos también su procedencia, su levantamiento, su caducidad. Veíamos también lo que era el embargo preventivo, ¿no? Y la diferencia con el secuestro. Usted nos mencionaba que, por ejemplo, que nos mencionaba obviamente las características de ambos, las definiciones de ambos, y al igual que sus procedimientos, pero lo que yo más recuerdo es que, digamos, nos decía que el embargo, la principal diferencia entre el embargo y el secuestro era que en el embargo, el depositario tenía que ser, bueno, era, ¿no? El mismo deudor, a diferencia, en el embargo, en el secuestro, no podía ser el deudor, tenía que ser otra persona. ¿Por qué? Porque el secuestro consistía en que el deudor era despojado del bien, entonces por esta razón era que tenía que ser un tercero. ¿Continúo? Ya está bien. Gracias, Leticia. Está bien. Muchas gracias. Ahí lo dejamos. Pero no va a leer en otro. Ahora le estoy aceptando porque han tenido examen. Ya, gracias. Esto me ayuda, doctora, son ayudas así. Ya, está bien. Gracias, Leticia. Jessica Escobar. Gracias, doctora. ¿Me logra ver? Sí, pero solamente le veo su prenda de vestir, ¿no? Más que su rostro. Ahí está bien, doctora. Ahora sí. Ya está mejor. Ya, doctora. Bueno, en la anterior clase estábamos hablando sobre las medidas cautelares generales y específicas, en la cual
en las medidas cautelares generales hablábamos de dos requisitos indispensables, ¿no? Que esto era la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora. Y estas medidas cautelares generales se va a llevar a cabo durante el proceso principal y como también antes de la sustanciación de este proceso principal. En las medidas cautelares específicas señalábamos que era, como mi compañera bien dijo, la anotación preventiva, el secuestro, el embargo preventivo y el último no recuerdo, doctora, pero eran 4 las medidas cautelares específicas. Ya, son más, Jessica. La anotación preventiva, el embargo, Preventivo, el secuestro. el secuestro, la intervención judicial, la prohibición de contratar, prohibición de innovar y la inhibición de bienes. Ya, está bien, doctora. Ya, hemos visto todas las medidas cautelares, Jessica. Doctora, el último que nos hemos quedado era en prohibición de contratar. Ya, prohibición de contratar. Sí, prácticamente son todas. Bien, gracias. No sé si Paola desea agregar algo más. Paola tiene la palabra. Doctora, ¿me ve? Todavía. Ahora. Ahora igual, todavía no logro verla. Ahora lo he vuelto a activar y desactivar. Nada, no la veo. Pero tiene la palabra. Tal vez es un problema técnico. Tiene la palabra. Ya. También a lo que recuerdo y hablábamos sobre las clases de administradores, estos que eran era el interventor administrador, era el interventor también, ¿cómo se dice? Informante, el interventor recaudador. Estos tenían una finalidad, una función en sí. El interventor administrador era el que supervisaba, ¿no?, estas omisiones o las falencias que podría haber cometido el titular, y el interventor, ¿cómo se dice? Recaudador, recaudaba, ¿no? Se puede decir, de los frutos civiles que se llegaban a adquirir de esta, ¿cómo se dice? De esta... en este día supuesto de este embargo o del secuestro. En sí también hemos hablado del, ¿qué se llama esto? De quiénes podrían, o cómo se le hace la selección a estos interventores. Se le tienen que ser supuestamente unas personas idóneas y capaces para realizar esta actividad. Y también hablábamos sobre si podrían ser removidos de su cargo, que sí podrían ser removidos porque al haber, si habrían cometido una falencia o haber omitido o los dictados del juez, digamos, que le haya interpuesto y no haya cumplido a plenitud, ¿no?, su función. Y también que estos también tenían una remuneración, nos decía, que tenían una remuneración a lo que a lo que recuerdo, doctora, también eso. No me acuerdo Ya, muy sí, se bien, les sí. tiene que remunerar. Está bien. Ya, gracias, Paola. Neiva tiene la palabra. Doctora, no sé si me ve. Todavía no. A Paola sí la veía. Ahora sí la veo usted también. Adelante. Bueno, complementando con lo que mis compañeras decían, un aspecto que también estábamos viendo, viendo las características de estas medidas cautelares, por ejemplo, la anotación preventiva, decíamos que no daba preferencia, ¿no? Y por eso es que no se
aplicaba tanto, en cambio el embargo y el secuestro sí, ya que son un poco más radicales. También hemos visto que en los casos que se va a proceder el embargo va a ser, por ejemplo, cuando una persona vive en el extranjero, no tenga ni bienes ni ¿Ya? domicilio. ¿Qué más? También cuando en los casos de reivindicación y bueno, el procedimiento de lo que es el embargo es que se va a solicitar esta medida, el juez lo va a analizar, después va a conceder y no se le va a informar no a lo que es el deudor, el deudor solo lo va a conocer en el momento que se esté embargando su bien o después de lo que se ha realizado el embargo. Puede ser la persona quien va a realizar el embargo puede ser el oficial de diligencias, el notario de fe pública o incluso la policía. Nos dice también que este debe elaborar un acta descriptiva y evaluativa donde se va a describir lo que es el bien, en qué condiciones está, ¿no? Si ha tenido si tiene algún gravamen también, ¿no? Eh, si es un bien mueble, la persona, el mismo deudor va a ser el depositario. Y si es un bien inmueble, se le va a leer el acta y tiene que firmar, dando constancia esto bajo su responsabilidad. Y eso, doctora, eso me acuerdo del procedimiento. Y si en caso de que el oficial de diligencias, el notario, la fuerza pública no tengan dificultad para el embargo y el juez les da la posibilidad de que allanen, ¿no? Que puedan allanar sin que tenga que ser un delito. Y todo debe constar en actas, doctora. Eso. Está bien, Neiva, nada más que una aclaración. La policía colabora al oficial de diligencias, al notario, pero el que tenga la atribución de ejecutar no lo tiene. Es el oficial de diligencias, el notario, que pueden hacer uso de la fuerza en caso de resistencia. Y ahí está la policía. ¿Está bien? Gracias, Neiva. Gracias. Erika Mamani. Doctora, no sé si me logra ver. Todavía. Ahora sí. Bueno, doctora, bueno, complementando todo lo que mis compañeras decían, ¿no? Había también que nos hablaba que los bienes que no se podían embargar, y en esos mencionaba que eran los salarios, y además también eran las jubilaciones. También había prendas de uso diario, había cosas como por ejemplo los sarcófagos, los productos agrícolas que no se podían, y esas son las cosas que no se podían embargar. Además que las medidas mencionaban, ¿no? Sobre el embargo y sobre el secuestro. Y en el embargo nos mencionaba, ¿no? Bueno, en el secuestro nos mencionaba como ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si nos daba, qué tal si era, por ejemplo, un auto eh, y lo tenía que resguardar el mismo propietario, mientras, por ejemplo, en el secuestro, cuando no tiene el asegurado el embargo, entonces a eso mencionaba, porque qué tal si se quedaba con la persona que lo tenía, entonces ella lo podía desmantelar y de nada nos servía. Entonces ese era el ejemplo que nos mencionaba en el secuestro, ¿no? Para poder asegurar el bien, ¿no? Bueno, eso sería, doctora. Ya, Erika, pero a ver, en este tema del secuestro, ¿qué bienes no podemos solicitar que se aplique esta medida cautelar? Los bienes, mm, ah, ahí eso se me fue, doctora. Ya, gracias. Ever.
¿Qué pregunta tiene? No, doctorita, quería participar en un puntito, tal vez nos estamos olvidando. No sé si me logra ver. Estoy en contraluz, creo. Ya, se lo ve. Tiene la palabra. Ah, ya, doctor. Tal vez acotando lo que decía mi compañera doctora, también podemos ver lo que era el embargo preventivo. Eso se podría decir que consistía, como se decía, ¿no? En que limita el uso y el goce del bien, con el fin de asegurar la eficacia, ¿no? De la sentencia que va a ser dictada en un futuro o con el tiempo, ¿no? Así también usted mencionaba que el embargo preventivo tenía una procedencia, que esta procedencia nos decía usted que no es a simple petición del interesado, sino que hay un cierto tipo de requisito. Por ejemplo, cuando el deudor no tiene el domicilio, ¿no? No tiene domicilio en el territorio nacional, así también cuando el coheredero o en este aspecto, um, o el condominio o socios que se habían planteado de sus, como usted decía, ¿no? Que había planteado, ¿no? Sus presupuestos según el asunto relativo al condominio que se estaría o a la sociedad, ¿no? O también cuando el proceso principal consistiría en la demanda pidiendo el cumplimiento del contrato de compra y venta. Así también este embargo preventivo, doctora, usted nos mencionaba, ¿no? Que habían también bienes inembargables, que no todos pueden ser sujetos a medida cautelar, como estamos llevando en la clase, como por ejemplo los sueldos, salarios, las jubilaciones, las pensiones, las prendas de uso personal. Estos son bienes que no se pueden, son bienes inembargables, ¿no? Así también usted nos decía, puede ser tal vez tiene esta persona oficio o su fuente laboral es, ¿no? Netamente puede ser un abogado, entonces puede ser los libros relativos a la actividad laboral, o así también, lo más importante, ¿no? Que también los productos agrícolas que en este aspecto no se pueden, son bienes inembargables, doctora. Ya, está bien, Ever, gracias. Bueno, ha reiterado algunos puntos que ya nos dijo Erika, pero está bien. Bien. Son todas esas las medidas cautelares específicas que nos da el código, que nos señala el código, pero también tenemos genéricas. Una pregunta. ¿Cuántas prácticas les he pedido? Solamente una, ¿no? ¿O dos? Dos, doctora. Dos, doctora. Dos. ¿Y cuál es el puntaje que ya se ha computado? 14 puntos, doctora. Ya. Entonces ahora les voy a dar una práctica o les doy mañana. Mañana tenemos el control, ¿no? Uy, el examen lo tenemos el 30. Ya, tengo tiempo. Ya, está bien. Espérenme un momentito, estoy revisando el plan de asignatura. 30. Ya. Sí, mañana les voy a pedir. 29, les voy a pedir una práctica. Bien, seguiremos. Ya. Eso con respecto a las medidas cautelares que pueden presentarse, solicitarse, ya sea durante la tramitación del proceso o de manera antelada al proceso, al inicio del proceso. Esto se da como una medida cautelar de carácter anticipado. ¿Ya? Lógicamente, si la autoridad judicial da curso a esta mi solicitud, pues necesitaré
o deberé interponer la demanda principal en un plazo no mayor a 30 días después de haberse ejecutado la medida. Otra situación que puede presentarse ya durante la tramitación del proceso principal es precisamente el incidente. ¿Qué son los incidentes? La doctrina nos señala de que son actuaciones propias, accesorias y dependientes del proceso principal, tendientes o destinadas a dilucidar aspectos básicos para la decisión definitiva. En otras palabras, los incidentes son cuestiones accesorias que se presentan durante la tramitación del proceso principal, que deben resolverse previamente al proceso principal, ¿ya? Deben resolverse, ya que están relacionadas. ¿Cuál es el principio que se maneja en este tema de los incidentes? Les decía, son cuestiones accesorias al objeto principal del litigio, que no suspenden la prosecución de la causa principal, salvo algunas excepciones, que las vamos a ver. Cuando se plantean estos incidentes, los mismos pueden ser rechazados in limine. Les pregunto, ¿qué significa in limine? Han debido ya escuchar este término, ¿no es cierto? ¿Qué significa? In limine. Jóvenes, yupi yupi. In limine, ¿nunca han escuchado? No han debido escuchar. Nada. Doctorita. Ya, Neiva. Neiva tiene la palabra. Luego le voy a dar la palabra a José María. Neiva levantó la mano, José María, por si acaso. Sí. Ya. Neiva. Gracias. Bueno, si no me equivoco, in limine significaba en la entrada o en la iniciación, si no me equivoco. Ya, gracias, Neiva. José María tiene la palabra. Doctorita, bueno, como dijo mi compañera, también yo tenía algo referido a eso. Creo que se refiere al principio o al comienzo del acto judicial. Ya. In limine significa sin sustanciación. ¿Por qué? Porque no corresponde, porque es manifiestamente improcedente. Eso significa in limine. Lógicamente, que esta resolución que vaya a emitir la autoridad judicial debe estar debidamente fundamentada. Es decir, ¿por qué no está dando curso al incidente? Porque no tiene un sustento normativo, un sustento jurisprudencial podría ser, o que no corresponde de acuerdo a los datos del proceso. Eso significa in limine, ¿ya? Que lo va a rechazar, reitero, porque es improcedente. Lógicamente que este rechazo tiene que estar debidamente sustentado, fundamentado. Clases de incidentes. Tenemos los siguientes. Los sustanciales, primera clasificación, sustanciales y procesales. Sustanciales son aquellos que se plantean como otras pretensiones. Es decir, están fundamentados en la norma sustantiva. En cambio, los procesales son aquellos que están relacionados precisamente con el proceso como tal, con la tramitación del proceso. También tenemos la clasificación que nos hace referencia de aquellos incidentes que se presentan en audiencia y aquellos que se presentan fuera de audiencia.
Aquellos que se presentan en audiencia deben estar sustentados de manera oral y debe resolverse de manera inmediata. ¿Qué significa esto? He presentado el incidente. Bien, el juez corre traslado a la parte contraria. La parte contraria tiene que pronunciarse sobre este incidente. Con ese pronunciamiento, la autoridad judicial debe emitir resolución. Esto significa de que tanto las partes como la autoridad judicial deben estar debidamente capacitadas. Imagínense plantear ese incidente en plena audiencia. Ahí pues acompañaré este incidente, pues quizás pruebas, jurisprudencia que respalde lo que estoy planteando, ¿ya? Fíjense que cuán importante es que el abogado esté debidamente capacitado. Por eso es que se les exige que conozcan, que aprendan, para que tengan esta capacidad, porque puede ser que la parte contraria les formule este incidente y ustedes, ¿qué van a hacer ahí? ¿Qué hago? No pueden decir, señor juez, por favor, un cuarto intermedio. No se puede. Tienen que pronunciarse de manera inmediata. Y el juez también tiene que estar ampliamente capacitado, porque el juez es el que va a resolver ese incidente, de acuerdo a lo que manifiesten las partes, ¿ya? Eso es cuando se plantea en audiencia. También puede plantearse fuera de audiencia. Y si sucede esto, pues el juez lo que hace es correr traslado a la parte contraria para que en el plazo de 3 días se pronuncie. Como se ha planteado de manera escrita, fuera de audiencia, entonces voy a acompañar las pruebas. El juez corre traslado a la parte contraria tiene 3 días. Concluido este periodo de tiempo, transcurrido estos 3 días, el juez debe fallar con o sin la respuesta que habría formulado la parte contraria, ¿ya? Y finalmente tenemos los incidentes nominados y los innominados. Los nominados son aquellos que están debidamente sistematizados en la norma procesal, donde se establece su procedimiento. Tienen un procedimiento particular. En cambio, los incidentes innominados son aquellos que no están sistematizados en el código y deben ser tramitados de acuerdo a las reglas generales que nos señala nuestra normativa procesal. ¿Existe una sanción por plantear consecutivamente incidentes sin que tengan el sustento, el fundamento jurídico? Sí. La autoridad judicial puede condenar al pago de costos, costas y multa. Y este pago, estas sanciones que impone la autoridad judicial, las puede incrementar en progresión geométrica hasta 5 veces. ¿Qué significa esto? ¿Qué sucedería si la parte demandada plantea un incidente? Ya, este incidente es rechazado. Pasa unos actuados procesales y nuevamente plantea incidente. Ya. En este segundo incidente, si en el primero se le ha multado, se le ha impuesto el pago de costas que ascienden a unos 400 bolivianos, ya en el segundo incidente no será pues esta suma de 400 bolivianos, sino va a ser una suma de 800 bolivianos. La tercera vez ya no serán 800 bolivianos, sino serán 1.600 bolivianos. La cuarta vez no serán 1.600 bolivianos, sino serán 3.200 bolivianos. Y la quinta vez, si plantea, no estoy refiriendo a que sea el mismo incidente, sino puede ser otro. La quinta vez ya no serán 3.200 bolivianos, sino serán 6.400. ¿Me comprenden? Eso significa el incremento en progresión geométrica, no es aritmética. No es 1 más 1 más 1, sino la progresión geométrica. 4 más 4, 8, 8 más 8, 16, 16 más 16, 32. ¿Ya? Asimismo, la autoridad judicial lo va a declarar temerario al interesado.
le va a imponer la multa. Y esta multa que le impone en progresión geométrica puede ser individual o conjunta. ¿Qué significa individual? Que solamente se le imponga a la parte. ¿Cuándo será conjunta? Cuando se le imponga a la parte y el abogado. Entonces el abogado debe tener mucha precaución, mucha cautela al momento de plantear un incidente. Porque él deberá pagar. No es simplemente decirle al interesado, sí, usted pague. No, yo soy responsable también, ¿es verdad? Yo soy el que conoce el derecho. El interesado puede ser que no. O puede ser que tenga conocimientos básicos, pero si el interesado me va a decir, plantearemos esto, doctor, plantearemos esto, doctora, ustedes tendrán que analizar y dirán, no, esto no lo vamos a plantear porque no tenemos un fundamento, no hay sustento, así que no lo vamos a hacer, ¿ya? Porque vienen estas multas. Y además, al abogado, fuera de que deba pagar, se va a remitir antecedentes al Tribunal de Honor del Ilustre Colegio de Abogados para que se le siga un proceso disciplinario. Entonces, fíjense los problemas que le acarrea al abogado el plantear incidentes sin sustento, sin fundamento. Esto antes no había, ¿ya? Pero el legislador o los proyectistas del Código Procesal Civil han visto por conveniente, porque es gente que ha tenido y que tiene mucha experiencia, les diré. Entonces, no sé si lo conocen al doctor Valdivia, por ejemplo, al doctor Villarruel. Son profesionales con mucha experiencia, entonces ellos han visto de que el uso de estos incidentes ha sido muy discrecional por parte de los abogados, que lo único que se buscaba era dilatar la tramitación de la causa. Entonces, han considerado de que era importante el aplicar multas, pero no solamente a la parte, sino también al abogado. Y además, que se le siga un proceso disciplinario. Dependiendo de la falta, jóvenes, de acuerdo a las reglas, a la normativa que maneja esta institución colegiada, pues se le puede suspender por el ejercicio de la profesión por un tiempo al profesional abogado, si su actitud es reincidente, es decir, todo el tiempo está planteando incidentes, no aprende de que no tiene que abusar de este instituto procesal, entonces se lo puede suspender por un periodo de tiempo. ¿Ya? Seguiremos. ¿Cuál es el procedimiento? Prácticamente esto del procedimiento ya les he mencionado. Dependiendo si es un incidente presentado en audiencia o fuera de audiencia. Si es presentado en audiencia, pues se debe escuchar al incidentista, la parte incidentista, y luego el juez va a correr traslado a la parte contraria para que ésta responda, refute los argumentos formulados. Escuchadas ambas partes, el juez debe emitir resolución. En algunos casos, cuando el tema es complejo, inclusive hasta va a tener que suspender la audiencia y señalar nueva dentro de los 3 días siguientes para emitir la resolución. Pero tienen que ser en casos excepcionales. Por regla, el juez tiene la obligación de emitir la resolución. Esta resolución puede ser impugnada, puede ser apelada. Simplemente se anuncia de que se hará uso del recurso de apelación y dentro de los 3 días siguientes se va a plantear de manera fundamentada el medio de impugnación. Ya. Ojo, estos 3 días corren a partir de la notificación con esa resolución emitida por el juez. Ahora, en este caso, no es necesario, pues, realizar las notificaciones, ya sea por algún correo electrónico, por un medio telemático de infotelecomunicaciones, o peor aún, ir a la oficina del abogado. No, ya en audiencia la autoridad judicial notifica a las partes. ¿Está bien? Seguiremos. ¿Cuál es el procedimiento
que se debe seguir cuando el incidente se plantea fuera de audiencia. Bueno, este va a ser escrito, lo que no ocurre en el incidente planteado en audiencia, que es verbal. Fuera de audiencia será escrito el memorial. El juez lo que hace es correr traslado a la parte contraria para que ésta responda en un lapso de tiempo de 3 días. Tanto la interposición del incidente como la contestación al mismo se tiene que presentar las pruebas. Ya tenemos que presentar pruebas. Es fundamental presentar estos medios. No es presentar un incidente por presentar, por dilatar la tramitación de la causa. No, tengo que acompañar pruebas, ya, pruebas que me ayuden a demostrar lo que estoy manifestando. Si son hechos fácticos, la autoridad judicial, con o sin la contestación, va a señalar día y hora de audiencia. ¿Ya? Va a señalar día y hora de audiencia. Ahora, si no fuera necesario, imprescindible este actuado procesal, es decir, la audiencia, el juez inmediatamente, con o sin la contestación, va a emitir la resolución. ¿Ya? Puede ser, si son hechos, o mejor dicho, si no son hechos fácticos que se requiere probar, demostrar, entonces la autoridad judicial, sin la necesidad de audiencia, inmediatamente fallará. Ya, transcurridos estos 3 días. El juez tiene otros 3 días para emitir esta resolución, por si acaso. Ahora, ¿qué pasaría si el interesado plantea varios incidentes, no solamente uno? Bueno, en esta resolución que emita deberá pronunciarse sobre todos ellos. No es que necesitamos o que la autoridad judicial tiene que emitir 4, 5, 6 resoluciones para pronunciarse sobre cada uno de los incidentes. Suficiente una resolución para que se pronuncie sobre los diferentes incidentes planteados por la parte. Lo que les decía, ¿cuáles son los recursos que se pueden plantear contra esta resolución emitida por el juez? Tenemos el recurso de reposición con alternativa de apelación. ¿Esto qué significa? De que primero le debemos hacer conocer, debemos intentar, mejor dicho, que la autoridad judicial advertida del error, pues modifique su decisión. Si no lo hace, deberá conceder el recurso de apelación. Esto es antes de dictarse sentencia. Ya, cuando estamos por decirles en la primera audiencia, todavía falta para que se dicte sentencia. Entonces, el juez concede el recurso de reposición con alternativa de apelación. Pero, ¿qué pasaría si estuviéramos próximos a que se emita la sentencia? Entonces, ahí el juez va a conceder el recurso de apelación, pero en el efecto diferido. ¿Esto qué significa? Que juntamente con la sentencia se puede interponer el recurso de apelación. No sé si alguno de ustedes podría recordar a todos en qué consiste el recurso de apelación concedido en el efecto devolutivo. Tienen la palabra, jóvenes. ¿Quién se anima? Jóvenes, ¿quién se anima? Doctorita, ay, perdón, no levanté mi mano. Ahora sí. Doctorita, el efecto devolutivo se puede mostrar cuando hay incidentes y excepciones. Estamos hablando del efecto diferido. ¿En qué consiste? Ay, se me ha ido. Y si podría habilitar su cámara, por favor, José María. Ay, Más que se le ha ido, yo creo que se le fue el apunte porque está ojeando. Sí. A ver. Ay, José María.
¿En qué consiste el efecto diferido? No puede ser que se hayan olvidado tan rapidito. El semestre pasado recién han avanzado eso. ¿Alguien más que desee? Marcia. Lick, ¿me escucha? Voy a encender ahorita mi cámara. La escucho. Mi cámara, ay, no sé por qué. Ahora sí la veo, gracias. Sí, es que le he hecho arreglar. Estaba un poco mal. Es cuando la autoridad, bueno, si no me equivoco, doctora, es cuando se presentan tachas, el efecto diferido, y se impugna al autointerlocutor. Ahí es donde el juez rechaza las tachas o las declaraciones, si no me equivoco. A ver. Es dentro de los 3 días en el que se debe interponer recurso de apelación. ¿Qué más? Sí. El juez, si no me equivoco, corre traslado a la parte contraria en el plazo de los 3 días. Creo que estoy mejor. A ver, más. Se ha presentado la resolución. ¿En qué consiste de que el juez le dé el efecto diferido? Le concede el recurso, pero ¿qué significa que sea en efecto diferido? Cuando se impugna el autointerlocutor, si no me equivoco, doctora, cuando se hace la resolución, o no me estoy equivocando. Yo me estoy confundiendo. El efecto diferido es cuando no va, bueno, a lo que yo recuerdo, el devolutivo es cuando va el expediente, ¿no es cierto? El original. Pero en el efecto diferido van solamente las fotocopias. Un cuerpo se queda, ¿no? Me estoy confundiendo. Ay, no tenía, pero sí. Más o menos tengo la idea, pero el concepto me he olvidado, la verdad. Ya, gracias, Marcia, gracias. Ya, doctor. Daniela Cáceres tiene la palabra. Doctora, ¿me logra ver y escuchar? Sí, la veo y la escucho. Bueno, doctora, buenos días compañeros. El efecto devolutivo es cuando se le da inferido, se le emite las fotocopias legalizadas al tribunal de alzada, pero este proceso sigue con su curso, doctora. No. No se suspende. No, lo que usted me acaba de decir es el efecto devolutivo. Me he confundido, doctora, entonces. Sí. Afirmativo. Gracias, Daniela. Gabriel Cosme tiene la palabra. Gabriel Cosme. Doctora. Sí, doctora, no podía encender. Ya, doctora. Vamos. Sí, ya. Bueno, el efecto diferido es cuando, bueno, se continúa con la tramitación. Puede ser esto hasta que exista, ¿no? Una apelación a la resolución final.
O sea, es decir, que se puede, es la apelación ¿cómo se dice? Es la apelación aceptada, es decir, mientras, no, perdón, me estoy confundiendo. Eh, ¿cómo sí, es la apelación que se hace y donde sigue, se continúa la tramitación de la causa de la causa. También que esto puede existir hasta que exista, ¿no? Una resolución final también, doctora. Eso es lo que... Ay, Gabriel, nos hemos confundido, estamos bien. Gracias, Gabriel. Ever, tiene la palabra. Doctorita, en este aspecto, ¿no sería el efecto diferido? Podría ser, digamos, que el trámite o el proceso, en este caso, queda reservado por el juez para que sea resuelto en este aspecto por un superior ya más jerárquicamente, se podría hablar, doctora, conjuntamente con la apelación que va a ¿Con cuál realizar el abogado. apelación? ¿Con cuál apelación? Si estamos hablando de la apelación en el efecto diferido, ¿qué significa? Sí. No, entonces retiro lo de apelación, doctor. Gracias. Que va a un superior jerárquico. No, qué malo superior jerárquico. Les voy a dar cocachuya. Maricel. Última opción. La última esperanza. ¿Se me Tiene ve, la doctora? palabra. No. Ahora. No. Ahora, doctora. No. No la veo. No se la ve. Ahora. ¿Se me ve? No. Ahora sí, doctora. Ahora sigo sin verla, solamente me sale Marcia, Daniela, Gabriel, Ever y José María. Está prendido. A ver, su respuesta, Maricel, pero esas fallas técnicas, por favor, traten de solucionarlas antes del examen, ¿ya? Doctora, yo logro verla a mi compañera, la verdad puedo ver. Bien. Feliz usted, yo no la veo. Ya, adelante, Maricel, tiene la palabra. Ya, doctora, lo que yo tengo entendido del efecto. Ya, eso de que yo tengo entendido, eso está mal, porque ustedes tienen que decir lo que significa el efecto diferido, ¿ya? Ya, Maricel, tiene la palabra. Ahora sí la veo, Maricel, gracias. Ahora sí, doctora. Sí, la veo. Pienso que es que se da sin perjuicio el cumplimiento de una impugnación o de una resolución, ya que esto se queda sin efecto la suspensión de este proceso. Y esto se dará de manera que se reservará la interposición y fundamentación justamente de una eventualidad que se da de la apelación de una sentencia, doctora. A ver, no le he entendido. En sus términos, ¿en qué consiste la apelación en el efecto diferido? Ya. Esto se da sin perjuicio al cumplimiento de una resolución que está impugnada, doctora, que esto no es necesario una suspensión del proceso. Esto mediante... ¿Qué es a ver, ¿qué significa suspensión? No le entiendo. No, ay, doctora, yo me he confundido. Eso. Grave esta suspensión, pero no sé qué será la suspensión, no sé. Más que de un suspenso, de algo suspendido, doctora, que se da durante el proceso.
Pero no, eso no será el efecto suspensivo, porque evidentemente en el efecto suspensivo se suspende la competencia del juez. Y se debe remitir actuados originales al Tribunal Departamental de Justicia para que sea este quien resuelva el recurso. Hasta que no baje, hasta que no se devuelva del Tribunal Departamental, entonces el juez no va a poder pronunciarse sobre ninguna solicitud planteada por las partes. Pero ¿y el efecto diferido? ¿En qué consiste el efecto diferido? Eso es lo que tengo entendido, que la sentencia, más que todo, esta sentencia también no puede ser apelada por la misma parte. No, claro, las sentencias siempre pueden ser apeladas, Maricel. Ya, gracias. A ver, ¿en qué consiste el efecto diferido? Interpongo el recurso de apelación porque no estoy de acuerdo con esa resolución que ha resuelto un incidente. Entonces, anuncio de que haré uso del recurso de apelación siempre y cuando la sentencia me sea desfavorable. Si la sentencia no me es desfavorable, entonces no voy a apelar contra esa resolución que ha resuelto el incidente y la sentencia. Eso significa el efecto diferido, ya que anuncio que voy a interponer el recurso de apelación siempre y cuando la sentencia me sea desfavorable. Voy a apelar contra las dos resoluciones, contra la sentencia y contra este auto que ha resuelto el incidente. Eso significa el efecto diferido. El juez se concede en el efecto diferido. Eso significa que necesitamos de una sentencia que cause agravios a la parte a la cual represento para que como abogado deba interponer el recurso de apelación contra esa resolución y además contra la sentencia. Eso significa. No puedo creer de que no hayan podido explicarme eso. Bien. Vamos a seguir porque estas plantillas ya se terminaron. Espérenme un minuto. Esto tiene que estar clarísimo, ¿eh? No puede ser que se olviden. Muchos se olvidan. Han entrado a avanzar o han avanzado, pero se han olvidado de todo. ¿Qué vamos a hacer? Deberes de las partes, derecho, atención, diseño, ejecución. El proceso. Excepciones. Extradición. Incidentes. A ver, ¿será esto? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Ninguna. Doctorita. ¿Quién me habla? Le habla Ever, doctora. Dígame, Ever, ¿en qué le puedo ayudar? Doctora, entonces, en este caso, el efecto diferido a lo que yo le he logrado tomar apunte y nota. Entonces, esto significa, digamos, que cuando el abogado plantea o no, o le dice a la autoridad judicial que se va a apelar contra la resolución, ¿no?, que ha planteado esta autoridad, siempre y cuando la sentencia sea desfavorable a esta, ¿no ve, doctora? Sea desfavorable. Eso es lo que Ya, con esa resolución que acaba de dictar el juez, no estoy de acuerdo. ¿Ya? Y el juez me va a conceder en el efecto diferido el recurso de apelación. ¿Eso qué significa? Que si la sentencia me es desfavorable, voy a poder apelar contra la misma y contra la resolución que ha resuelto el incidente. Eso significa.
Ya, ahora sí ya le entendí, doctora. Gracias. Ángel, tiene la palabra. Ángel. Ángel. Ahorita, no sé si me escucha. Lo escucho, ahora sí lo escucho. Doctor Tío, tenía dos consultitas respecto a lo que estaba hablando justo ahora. Doctor, ¿qué pasa si ya estamos, nos dijo, por ejemplo, en una audiencia en etapas finales, ¿no? Ya estamos entrando a juicio y presentamos Ya eso ya estamos entrando a juicio. Cuidado, no la perinola. Estamos en materia civil, no en penal. ¿Cuándo entramos a juicio? Cuando no hemos conciliado con el conciliador autorizado. Ahí la conciliación es fallida, entonces como abogado de la parte usted va a poder interponer la demanda. Y ya hemos entrado. Ya. Sí, doctor. Mi pregunta va a la siguiente, ¿no? ¿Qué pasa si en audiencia presentamos, ¿no?, un recurso, o bueno, presentamos, mejor dicho, un incidente por algún determinado aspecto y el juez ya nos niega o no resulta a nuestro favor esa resolución? ¿Qué pasa si presentamos en ese momento la apelación, ¿no? El recurso de apelación, pero ¿qué pasa si al final de la sentencia resulta ser favorable, doctorita? ¿Cómo Se tiene como retirado la apelación en el efecto diferido? automáticamente el juez ya lo toma así, doctorita, o tenemos que hacer nosotros mención, No, ¿no? no, automáticamente. Ya, una última consultita. No sé si nos podría dar algún ejemplito cuando nos mencionaba las clases de incidentes, las sustanciales, ¿no? Que nos decía que se plantean cuando son otras pretensiones no relacionadas a la tramitación del proceso principal, si mal no me equivoco. Ya. Un incidente sustancial vendría a ser el tema de los testigos. La tacha de los testigos se considera como un incidente, se plantea como un incidente. Que no queremos que se les recepcione la declaración testifical. ¿Por qué digo sustancial? Porque el tema de los testigos también está regulado en el Código Civil. Ángel. Está bien, doctorita, esas eran mis dudas. Gracias. Y nada. Gracias por su participación. Luis Enrique, ¿qué pregunta tiene? Doctora, buenos días. ¿Me logra escuchar? Sí, otro incidente sería sustancial, sería la rendición de cuentas, Ángel. Sí, lo escucho, Luis. Está bien, doctora. Doctora, nos estaba mencionando que cuando el abogado plantea incidentes de estos sin fundamento, doctora, si llega sigue a presentar incidentes con esta actitud temeraria, doctor, ¿se lo podría apartar del proceso o solamente se No. lo suspendería en sus funciones? No se lo aparta, solamente se le da multa, se le impone multa. Oye, está bien, doctora. Esa era mi duda. Ya, ¿alguien más? ¿Nadie más? Bien. Ya, tenemos los incidentes generales o los innominados y los nominados. Dentro de los innominados está el incidente de en la nulidad de citación.
Ya, ese es uno de los incidentes más comunes que pueden plantearse durante la tramitación del proceso. Y los incidentes especializados son aquellos, les decía, o los nominados, son aquellos que están descritos en la norma, ¿ya? Están descritos en la norma. Entonces, ¿cuál es el primer incidente que regula nuestro Código Procesal Civil? Está el de acumulación de causas. ¿Cuándo planteamos ese incidente? Cuando se están tramitando dos procesos o más, ya que están en plena tramitación, ya sea en el mismo juzgado o ya sea en diferentes juzgados. Y tienen las mismas causas, son las mismas pretensiones, las mismas partes o los mismos bienes. No significa de que se deba cumplir todos estos requisitos, sino que sean las mismas partes, que sea el mismo fundamento, la misma pretensión o el mismo bien objeto del litigio, entonces ya procedemos a solicitar esta acumulación. ¿Quién es competente para resolver esta y para disponer, para declarar esta acumulación? El juez en materia civil, siempre y cuando estemos en primera instancia. ¿Cuál es la primera instancia? ¿De dónde a dónde abarca la primera instancia, jóvenes? Del proceso civil. Jóvenes, ¿de dónde a dónde abarca la primera instancia? Eso han visto el semestre pasado. Los escucho. Yupi, yupi. ¿Quién contesta? Primera instancia. Belén. Rosarita, buenos días. Si no me equivoco, la primera instancia es desde la demanda hasta la sentencia que va a emitir el juez. Ya. No, sería fantástico de que encienda su cámara, ¿no, Belén? Porque me puede llevar a presumir de que está leyendo o ha encontrado algo en Google. ¿Ya? Y eso no está bien. ¿Cuántas instancias tiene el proceso civil, Belén? Por favor, si podría habilitar su cámara. Gracias. ¿Cuántas instancias tiene el proceso? Sin leer nada, está leyendo algo usted. Basta la mirada. Está viendo a otro lado. Ya, la primera ya la dijo. ¿Y la segunda? La segunda va a ser desde el recurso de apelación y va a concluir la segunda instancia en la resolución de esa apelación del juez. Ya, ¿de dónde a dónde? Pero abarca la segunda instancia. No lea, está leyendo, Belén. Bueno, la segunda instancia, doctora, va a partir desde la sentencia que emite el juez y desde la resolución, no, desde la apelación, doctora, que se va a interponer contra esa resolución, desde la apelación hasta la resolución de esa apelación, doctora. ¿Cómo se llama esa resolución? La resolución definitiva, doctora. ¿Perdón? ¿La definitiva? No. No lea. ¿Qué nota que lee? No recuerdo, doctora. Ya, gracias. Bien.
Se den cuenta cuando leen, no lean. Tienen que acordarse eso, tienen que saber. Eso ya han visto el semestre pasado, no tienen que olvidarse. Todo lo que estudien no tiene que ser para el momento, tiene que ser para para el resto de su vida. Caso contrario, cuando tengan que titularse o para titularse, van a tener que hacer todo. Aprender recién a decir, así había sido. Entonces no vale la pena. ¿Está bien? Evidentemente, la primera instancia va desde la interposición de la demanda hasta la emisión de la sentencia y la segunda instancia va desde la interposición del recurso de apelación hasta que se dicte el auto de vista. ¿Ya? Esas son las dos instancias que contempla nuestro Código Procesal Civil. Ojo, si en su examen están viendo a un lado o al otro, les voy a poner 0. Y no va a haber opción a reclamo. No me van a poder decir, no, es que sabe qué, licenciada, nada. Vista al frente. Nada de ver a la derecha, a la izquierda. Ya les lo estoy adelantando. Señoritas, nada del cabello suelto. Quiero el cabello recogido. ¿Ya? Y tengo que verlas bien. Tengo que verlas bien. ¿Ya? Bien. Y al frente. Reitero, ven a la derecha, ven a la izquierda, ven abajo, 0. Les voy a poner 0 en su examen. Y si ustedes reclaman, entonces, si hay reclamos, voy a pedir a las autoridades de la universidad que vean el video, porque lógicamente se va a grabar, ¿ya? Que vean el video y ahí sé que constaten. Está prohibido. Ahora que estamos en repaso, ya. Ojo, pero lo que ustedes me contestan vale como participación y vale 20 puntos. Y están haciendo trampa. Eso no vale. No vale. Lo que interesa es todo lo que ustedes conocen. Por tercera, cuarta vez, aquella persona que la vea en el examen, viendo a la derecha, viendo a la izquierda o moviendo los ojos, se ve, ¿ya? Que está el movimiento de sus ojos, se ve. Si están girando su vista, listo, 0. Ya no les voy a preguntar nada más y les voy a decir gracias y listo. Ahí significa de que concluyó el examen. ¿Está bien? Espero que estén tomando en cuenta lo que les estoy diciendo. Y después cuidado que me digan, ay, no, pero licenciada, no estoy viendo nada. Ustedes saben que sí lo están haciendo. Bueno, seguiremos. Esta acumulación la puede plantear la parte o, en su caso, el juez disponer de oficio. Ya. Les decía, la competencia se ve en razón de materia, pero además el juez que va a conocer estos trámites debe ser aquel que conoció previamente cualquiera de esas causas. Mejor si ha sido el primero que ha conocido la primera causa que se inicia. Él les va a ser el competente para conocer esta acumulación, para disponer la acumulación y conocer los diferentes trámites. Este incidente se debe plantear cumpliendo los requisitos del artículo 110. En lo que corresponda, cuidado que piensen de que hay que colocar todas las generales de ley. No. Pero sí debe existir un fundamento de hecho, un fundamento de derecho. Interpuesto este incidente de acumulación, el juez corre traslado. ¿A quiénes? A los juzgados donde se están tramitando las causas, para que en el plazo de 5 días la autoridad judicial se pronuncie. En el plazo de 5 días la autoridad judicial se pronuncie. También puede ser de que las partes contrarias también, las contrapartes se pronuncien respecto a esta solicitud de acumulación. Si los jueces que están tramitando los otros procesos aceptan
admiten esta acumulación, van a remitir el expediente al juez que ordenó la misma. Caso contrario, si ellos se declararían competentes y determinarían de que esta acumulación no corresponde, se deben remitir los antecedentes ante el tribunal departamental, ya que existiría un conflicto de competencias. Cuando se plantea este incidente de acumulación de causas, se debe suspender los procesos, ¿ya? Se suspenden las causas que se están tramitando, ¿ya? Salvo aquella solicitud de medidas cautelares. Esto significa que lo único que pueden resolver los jueces es la solicitud de medidas cautelares. Las otras, no. Los procesos principales no se pueden tramitar. Reitero, deben quedar en suspenso. En el juzgado donde ha dispuesto la acumulación, debe dejar en suspenso la tramitación de la causa, y aquellos donde a los cuales se les ha puesto en conocimiento esta determinación, de igual manera deben suspender la tramitación de los procesos, salvo la resolución de la aplicación de medidas cautelares. Si uno de los jueces determinaría o no estaría de acuerdo con esa acumulación, pues les decía que el Tribunal Departamental de Justicia deberá resolver este conflicto de competencias y lo resuelve sin recurso ulterior. ¿Qué significa esto? Que si el Tribunal Departamental determina de que no corresponde la acumulación, todas las causas se van a mantener en los juzgados o se van a tener que devolver las causas a los diferentes juzgados. Si el tribunal determina de que la acumulación procede, entonces los juzgados van a tener que remitir las causas al juzgado requirente, al juzgado solicitante. Y va a ser este juzgado el que va a tramitar el proceso hasta su conclusión. Les decía que el juez competente para conocer este tema de la acumulación debe ser el que primero ha conocido cualquiera de las causas. ¿Por qué? Porque el proceso más reciente se debe acumular al más antiguo, ¿ya? Al más antiguo. Ahora, ¿qué pasaría como hay uno que es antiguo y los otros son nuevos? Lógicamente, el antiguo está más avanzado. Entonces, este proceso que está más avanzado va a quedar en suspenso hasta que los otros se igualen, estén al mismo nivel. Y así el juez, cuando todas las causas están en el mismo nivel, se van a tramitar en conjunto, ¿ya? Se van a tramitar en conjunto y el juez va a dictar una sola sentencia, pronunciándose sobre estas pretensiones, ¿ya? Por sobre todas las pretensiones. No puede dejar de pronunciarse sobre alguna de estas. Bien. ¿Tienen alguna pregunta sobre la acumulación? Ojo, solamente procede en primera instancia. La acumulación no puede darse esta en segunda instancia, es decir, cuando ya se ha interpuesto el recurso de apelación. No procede, tiene que ser en primera instancia hasta antes de dictarse sentencia, ya que esta sentencia que se vaya a dictar en este proceso puede tener el efecto de cosa juzgada. ¿Y esto qué significaría? De que a los otros procesos les afectaría, ¿ya? Les afectaría. Estamos hablando de cosa juzgada. Les afecta, se puede plantear esa excepción. O inclusive se puede plantear como un incidente y decir, un momentito, señor juez, esta causa ya se ha resuelto o este tema ya se ha resuelto.
Entonces, por eso es que se solicita esta acumulación para evitar futuros perjuicios. ¿Está bien? Ángel, ¿qué pregunta tiene? Doctorita, yo no logré entender la última parte que mencionaba cuando se tiene que, cuando digamos, nos dijo que el que está conociendo, el que ha conocido la causa, el más antiguo, debe esperar, nos dijo, a la otra No, causa. a ver. Ha sido el juez quinto, el que ha conocido primero la causa, ¿ya? Y a él se le presenta esta acumulación, porque se toma conocimiento de que hay, de que, bueno, hay ciudadanos que han iniciado trámites, pero esos trámites están relacionados con el objeto del litigio. ¿Qué pasaría si uno de el que se está conociendo en el juzgado quinto ha sido por acción reivindicatoria? Y resulta que en el octavo se ha iniciado por mejor derecho propietario, pero sobre el mismo bien. Y en el 13º igual, se está tramitando mejor derecho propietario, pero se trata del mismo bien. En ese caso, el juez quinto es el que está facultado, es competente para ordenar la acumulación de los otros dos juzgados. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasaría si en el juzgado quinto que se estaba tramitando la acción reivindicatoria, estamos hablando de un proceso ordinario, ya estamos en la audiencia complementaria? En cambio, en los otros juzgados se ha fijado recién la audiencia preliminar. ¿Cuál es el que está más avanzado? El del juzgado quinto. Entonces, como se ordena la acumulación de los otros juzgados, se van a enviar los expedientes. Se van a arrimar al expediente de la acción reivindicatoria. Entonces, este proceso de la acción reivindicatoria va a quedar en suspenso hasta que se lleve adelante, se resuelva la audiencia preliminar en los otros dos trámites. Luego de que se ha llevado la audiencia preliminar, el juez va a fijar la audiencia complementaria. Y en esa audiencia complementaria se van a conocer los tres procesos. Y finalmente, después de la audiencia complementaria, el juez va a dictar sentencia. A eso se refiere Ángel. No puede estar uno de los trámites más avanzado que los otros. Toditos tienen que estar a la par. Porque no se olvide, tiene que dictarse una sola sentencia. No son tres que se van a dictar en el ejemplo que les doy, sino se dicta una sola sentencia. Ah, ya, doctorita. Entonces, todos estos antecedentes se van a remitir al juez que ha conocido previamente, ¿no?, la causa. Primero, el que ha conocido primero cualquiera de las tres causas. Sí. Ah, ya, doctorita. Gracias. Esa era mi duda. Bien, pasamos a otro incidente especializado, que vienen a ser las excusas y las recusaciones. Tanto las excusas como las recusaciones son conocidas con el nombre de conflicto de competencia subjetiva, ¿ya? Referida a aquella aptitud, idoneidad que debe tener el juez para conocer un asunto determinado. Les pregunto, ¿cómo se resuelven los conflictos de competencia objetiva? ¿Cuáles son los institutos que resuelven la competencia objetiva? Tienen el espacio abierto, jóvenes. 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 Ya, Alexandra. ¿Cuáles son los institutos que resuelven los conflictos de competencia objetiva?
Ángel, ¿cuáles son los institutos que resuelven los conflictos de competencia objetiva? Boris. Lo mismo. Dayana. Efraín. Jocelyn Retamoso. Jenny Acero. Iván Flores. Flavio Higueras. Franco Torres. Ever. Poma. Que Ever tiene participación. ¿Quién más? José María Conde, Kevin Quispe, Luis Enrique Calli, Luz Marcela Chuquimia, Marcia, Maricel, Nayeli, Rebeca, Ricardo Pedro Andrés, Roberto Mendoza. ¿Quién me contesta? A ver, Luz Marcela, tiene la palabra. No estoy segura, pero creo que los que se encargan es el Tribunal Supremo de Justicia. No. Son dos institutos. No estoy hablando de las instituciones que se encargan de resolver, Luz, sino los institutos. Son dos institutos que resuelven los conflictos de competencia objetiva. ¿Se acuerdan? No me recuerdo, doctorita. No se acuerda. No. Ya. Gracias, Luz. ¿Cuáles son estos dos institutos? La declinatoria y la inhibitoria. Son esos dos. ¿Está bien? Declinatoria, inhibitoria. Son ambos. Los que resuelven conflictos de competencia objetiva, porque la objetiva tiene que ver con razón de materia, razón de territorio. Territorio, materia. Ahí se determina. En cambio, los conflictos de competencia subjetiva son aquellos que precisamente resuelven aquellos conflictos de competencia que podrían darse, pero de carácter subjetivo. Ahora, esto del carácter subjetivo, ¿a qué se refiere? A la capacidad que está establecida a través de la imparcialidad que debe tener el juez frente a las partes. A eso se refiere la competencia subjetiva, la imparcialidad que debe tener el juez con respecto a las partes para conocer un determinado asunto. ¿Y cómo se resuelven pues estos conflictos de competencia subjetiva? Cuando está en juego la imparcialidad de la autoridad judicial. Bueno, precisamente son las excusas y las recusaciones. Seguramente ustedes el semestre pasado han visto este tema de la recusación al momento de explicar la naturaleza de la competencia, ¿ya? De la improrrogabilidad de la competencia, donde hay la excepción en el tema de la recusación. Ya, bien. Se dice, bueno, el fundamento de estas dos instituciones, ¿no? De las excusas y de las recusaciones, que la jurisdicción ha sido creada precisamente para administrar justicia en un conflicto de intereses opuestos. Si no hay esa imparcialidad por parte del juez al momento de resolver ese conflicto de intereses contrapuestos, ya no estamos frente a una jurisdicción, ya no se puede hablar de la jurisdicción, sino sería un trato entre amigos, pero el juez no está administrando justicia, sino está favoreciendo a la parte que no se le agrada, es su amigo íntimo, su pariente hasta el 4º grado de consanguinidad. Entonces ya no estamos frente a la administración de justicia, sino ya no se está ejerciendo jurisdicción. Eso es lo que nos dice la doctrina y ese es el fundamento de las excusas y de las recusaciones, porque estos dos institutos lo que tienden es a precautelar la imparcialidad de la autoridad judicial. Ahora, ¿cuáles son pues estas causas que puedo plantear como recusación o que el juez puede excusarse? ¿Cuál sería el fundamento? El ser pariente consanguíneo hasta el 4º grado o 2º grado de afinidad entre el juez con alguna de las partes, sus abogados o sus mandatarios.
pero no solamente es del juez o de la jueza, sino esa relación conyugal que tiene el juez, la jueza, puede ser que sean casados. Entonces, que su esposo sea pariente consanguíneo con alguna de las partes, o que exista una relación de parentesco por afinidad, ¿ya? Pero de su esposo o de la esposa del juez, con las partes, con los abogados o con los mandatarios. Esa es una causal. Segunda causal, que existe una relación de compadrería o padrinazgo entre el juez con alguna de las partes. Existe una amistad íntima entre una de las partes con la autoridad judicial o sus abogados, ¿ya? Que se haya presentado una denuncia, una querella por el juez contra alguna de las partes o de alguna de las partes contra el juez. No solamente de las partes, sino también de los abogados. Que exista una enemistad, un odio, un resentimiento por parte del juez contra alguna de las partes o sus abogados, o viceversa, de las partes de los o sus abogados, un sentimiento de enemistad, odio por parte de estas contra la autoridad judicial. Que el juez sea acreedor, deudor o garante de alguna de las partes, salvo de que esta obligación surja con alguna institución bancaria, financiera. En ese caso, no opera esta causal. Que el abogado haya sido mandatario, que el juez, el que está conociendo el proceso, haya sido abogado, mandatario, testigo, perito, tutor en el proceso que deba conocer. También que ya haya emitido criterio sobre la justicia o injusticia del litigio antes de asumir conocimiento del mismo. Y finalmente, que haya recibido algún beneficio, regalo de alguna de las partes. Esas son todas las causales de excusa y recusación. Nada más que no son números clausus, sino son números apertus. ¿Esto qué significa? Que alguna situación que pueda poner en riesgo la imparcialidad de la autoridad judicial puede ser planteada como una recusación. ¿Por qué digo que puede ser planteada como una recusación? Porque es una atribución de las partes el recusar a los jueces. En cambio, la excusa es una atribución exclusiva de la autoridad judicial. ¿Esto qué significa? Que al tomar conocimiento de un proceso y que el juez, al leer el memorial de demanda, se percata de que una de las partes que está en conflicto es su pariente o concurre en cualquiera de las circunstancias que le he mencionado, lo que debe hacer es emitir una resolución, pero una resolución, un auto definitivo. ¿Por qué? Porque para él está dando por concluida la tramitación del proceso, él ya no va a conocer más, ¿ya? Emite esta resolución y envía el expediente al juez llamado por ley. ¿Cuál es el juez llamado por ley? El siguiente en número. ¿Qué pasa si es el juez décimo? Debe pasar al juzgado 11º. ¿Ya? Remite obrados al juez competente. ¿Ya? Al juez competente. Pero antes de remitir va a notificar a las partes con esta resolución, o va a notificar a la parte, en este caso sería al demandante, para que tome conocimiento y ya se dirija al juzgado 11º, en el ejemplo que les daba, para que se siga con el trámite de la causa. También se pueden excusar los vocales, los magistrados, vocales del Tribunal Departamental o los magistrados del Tribunal Supremo. Cuando ellos se excusan, pueden llamar a la siguiente sala, si es que existiría otra sala civil en los tribunales departamentales, ya que en el Tribunal Supremo solamente tenemos una sala civil, y convocar a los suplentes. Luego de haberse excusado
toda actuación que lleve adelante el juez es nula. En consecuencia, la autoridad judicial ya no puede pronunciarse sobre ninguna solicitud planteada por las partes cuando ha emitido este auto definitivo excusándose. Ahora, ¿qué pasaría si si el siguiente número en el ejemplo que les daba, el 11º, considera de que es ilegal esta excusa? Ya, considera que es ilegal. Entonces, va a elevar en consulta. En el día tiene que remitir al Tribunal Departamental de Justicia, una de las salas civiles, para que esta sala, para que estos vocales dicten una resolución en un plazo de 6 días. ¿Cómo van a fallar? Declarando la excusa legal o declarando la excusa ilegal. Si la excusa fuera declarada ilegal, pues el trámite va a volver al juez que se ha excusado y además se le va a imponer la multa de 3 días de haber. Eso en el caso de que la excusa sea declarada ilegal. Si la excusa es declarada legal, entonces, ¿a quién se le multa? Al juez consultante. Ya, se le multa por 3 días de haber. En este caso, cuando la excusa ha sido declarada legal, lógicamente el juez que se excusó no va a conocer el trámite nunca más. No va a conocer, ya. Pero si es declarada ilegal la excusa, sí, vuelve a su conocimiento y él deberá tramitar el proceso hasta su conclusión. ¿Cómo? A través de una sentencia o quizás una forma extraordinaria de concluir el proceso. Estaríamos hablando del desistimiento, tal vez las partes llegan a una transacción o también consiguen. Bien, muchas gracias, jóvenes. Hasta aquí hemos llegado. Que les vaya muy bien, que tengan un excelente resto de jornada y mañana no se olviden que tenemos el control. Gracias. Buenas tardes. Y espero verlos. Bueno, están tristes por el examen, no se han estado perdidos pensando seguramente en el proceso penal. Gracias. Espero que mañana ya estén mejor. Gracias, doctor.